Tenía 78 años cuando mi propio hijo me miró a los ojos frente a toda su familia, frente a sus amigos, frente a su esposa que tanto yo había querido, y dijo estas palabras que jamás voy a olvidar. Mamá, honestamente, ya no sé qué hacemos contigo. Eres una carga. No produces nada, no ayudas en nada, y francamente, todos estaríamos mejor si vivieras en otro lado. Silencio. Un silencio que pesaba toneladas. Yo tenía en mis manos una taza de café que él mismo me había servido hacía 3 minutos. La puse despacio sobre la mesa. Me levanté. Y sin decir una sola palabra, salí de esa casa. Esa noche, en mi cuarto pequeño, en ese departamento al que me habían mudado sin preguntarme, saqué un sobre del cajón de mi mesa de noche. Un sobre sellado, con el nombre de mi abogado escrito con mi letra temblorosa. Y sonreí. Porque lo que ese hijo arrogante no sabía, es que yo llevaba 2 años preparando exactamente ese momento. Esto no es un cuento de víctimas. Esto es un cuento de justicia. Si esta historia ya te impactó, suscríbete a Cuentos Abuela y activa la campanita campana para no perderte el karma que viene. Te lo juro, lo que viene te va a dejar sin palabras. Mi nombre es Esperanza. Y sí, ese nombre me lo pusieron bien puesto, porque toda mi vida viví de esperanza y de trabajo. Nací en un pueblo pequeño en México, la tercera de 7 hijos. Mi papá era albañil y mi mamá lavaba ropa ajena. Desde los 12 años yo ayudaba a cuidar a mis hermanos menores, y desde los 15 ya trabajaba en una fábrica de telas, de lunes a sábado, 8 horas diarias, por un salario que hoy me daría vergüenza mencionar. Pero yo era feliz. Era joven, era fuerte, y tenía sueños. A los 22 conocí a Rodrigo. Un hombre callado, trabajador, de manos grandes y corazón noble. Nos casamos en una ceremonia sencilla, con arroz y mole que cocinó mi mamá, y con una promesa que ambos cumplimos, construir algo juntos. Tuvimos 2 hijos. Alberto, el mayor, y Sofía, 3 años después. Rodrigo y yo trabajamos como burros, los dos, durante décadas. Él en la construcción, yo primero en la fábrica y después poniendo mi propio negocio, una pequeña tortillería que con el tiempo se convirtió en la tortillería más conocida del barrio. Llegué a tener 3 empleadas. Llegué a ahorrar dinero real. Llegué a comprar nuestra casa propia a los 40 años, con escrituras y todo, sin deber un centavo. Esa casa la pinté yo misma con mis manos. Escogí cada mueble. Planté cada planta en el jardín. Era mía. Era nuestra. Y a mis hijos les dimos todo lo que nosotros no tuvimos. Alberto estudió en la universidad privada. ¿Saben cuánto costaba la colegiatura? 4,000 pesos mensuales en aquella época, cuando el salario mínimo era de 800. Lo pagué yo. Con mi tortillería, con mi esfuerzo, con mis manos que olían a masa y a comal. 4 años de carrera. Más 2 de maestría. Yo pagué todo. Alberto se recibió de ingeniero industrial. Ese día lloré de felicidad. Lo abracé tan fuerte que él me dijo, riendo, mamá, me vas a romper los huesos. Ese Alberto. Ese hijo mío que yo amaba tanto que habría dado mi vida por él sin pensarlo 2 veces. Rodrigo murió cuando yo tenía 59 años. Un infarto fulminante, un martes por la mañana, mientras desayunaba. Se fue así, de repente, sin despedirse. Y yo me quedé sola con mi tortillería, mi casa, mis ahorros, y un dolor en el pecho que todavía no me abandona del todo. Pero yo soy Esperanza. Y yo no me rindo. Seguí trabajando 5 años más. Vendí la tortillería a los 64, porque ya mis rodillas no aguantaban las horas de pie. La vendí en 1.200.000 pesos, que en ese entonces equivalían a unos $60,000. Un dinero que había costado sangre, sudor, y décadas de madrugadas. Ese dinero lo deposité en el banco. Y además tenía la casa, valuada en 3 millones de pesos. Y tenía mi pensión del IMSS, pequeña pero segura. Yo no era rica. Pero yo era libre. Las señales empezaron poco a poco. Como siempre pasa con estas cosas. Nadie te traiciona de un día para otro. La ingratitud se va construyendo en silencio, ladrillo por ladrillo, hasta que un día volteas y ya no reconoces la pared. Alberto se había casado con Valeria 5 años después de graduarse. Una mujer de familia acomodada,
de las que miran de arriba para abajo sin darse cuenta, o tal vez sí dándose cuenta. Guapa, sí. Elegante, también. Pero con una mirada que a mí siempre me incomodó. Una mirada que calculaba. Al principio todo fue bien. Yo los ayudé a pagar la mensualidad de su primer departamento durante 2 años. 4,000 pesos cada mes, sin que me lo pidieran, porque así soy yo. Así era yo. Cuando nació mi nieto Mateo, yo fui a cuidarlo 3 meses seguidos. Dormí en su casa, cociné, limpié, lavé ropa, cambié pañales a mis 70 años con mis rodillas protestando, y lo hice con amor. Todo con amor. Pero Valeria empezó a hacer comentarios. Pequeños, sutiles, de esos que te duelen pero no puedes señalar exactamente porque suenan a broma. Ay, Esperanza, qué chistoso que todavía uses esa receta tan antigua. Mamá, en serio, no tienes que venir cada semana, nosotros estamos bien. Alberto, dile a tu mamá que no haga tanto ruido cuando Mateo está durmiendo. ¿Y Alberto? Alberto callaba. O peor, se reía nerviosamente y cambiaba el tema. Empecé a notar que las invitaciones a cenar se espaciaban. Antes era cada semana, después cada 15 días, después una vez al mes. Cuando yo llamaba, Alberto contestaba rápido y siempre tenía prisa. Ahorita no puedo, mamá, estoy en una junta. Te marco luego. El luego casi nunca llegaba. Un día, mi hija Sofía, que vive en Guadalajara, me llamó con algo que le había dicho su cuñada Valeria en un mensaje de WhatsApp. Sí, Valeria le había escrito a Sofía, creyendo que Sofía era de su lado. El mensaje decía, textualmente: Sofi, entre tú y yo, tu mamá ya está mayor y se está volviendo una carga. Alberto no quiere decirle nada porque no tiene carácter, pero necesitamos hablar de qué hacemos con ella. Tiene dinero y tiene la casa. Habría que ver cómo organizamos todo eso antes de que sea demasiado tarde. Sofía me leyó ese mensaje temblando de la rabia. Y yo me quedé quieta. Muy quieta. Antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué significaba eso? ¿Antes de que yo muriera? ¿Antes de que yo gastara mi propio dinero? ¿Antes de que yo decidiera sola qué hacer con lo que yo misma había construido? Esa noche no dormí. Pero no lloré. Algo en mí se había endurecido. O tal vez se había aclarado. Luego vino la conversación de la reunión familiar de diciembre. Habían invitado a los cuñados de Alberto, a sus amigos del trabajo, a los papás de Valeria. Una cena elegante en su casa nueva, la casa grande que habían comprado en una colonia residencial. Una casa para la que yo había dado, sin que nadie me lo pidiera pero tampoco me lo agradeciera, 200,000 pesos como regalo de inauguración. Esa noche, en la mesa, uno de los amigos de Alberto preguntó sobre los planes para el año nuevo. Y Valeria dijo, muy quitada de la pena, mirando a todos menos a mí: Nosotros vamos a Cancún con los niños. Ya compramos los boletos. Yo esperé. Esperé que alguien dijera, ¿y Esperanza? Esperé que Alberto volteara a verme. Esperé un segundo de consideración. Nada. ¿Y tú, mamá?, pregunté yo misma, en voz alta, mirando a Alberto. Él carraspeó. Tú estarías más cómoda aquí, ¿no, mamá? El viaje es largo, hay mucho caminar. Tengo 78 años, no estoy muerta, dije yo, con calma. Risas incómodas. Valeria miró su copa de vino. Y después vino lo que ya les conté al inicio. Esa tarde, antes de que yo me fuera, Alberto me siguió hasta la cocina y me dijo esas palabras. Esas palabras que ya no puedo olvidar aunque quisiera. Mamá, ya no sé qué hacemos contigo. Eres una carga, decisión. Esa noche, sola en mi cuarto, no lloré. Ya les dije. Saqué el sobre del cajón y lo tuve en las manos un largo rato. Pensé en Rodrigo. Pensé en lo que él habría dicho si hubiera escuchado a su hijo hablar así de mí. Rodrigo era un hombre suave, pero tenía una línea que nadie cruzaba. Y esa línea era yo. Pensé en mis manos en el comal a las 4 de la mañana durante 30 años. Pensé en las colegiaturas. En los 200,000 pesos. En los 3 meses cuidando al nieto. En todas las veces que Alberto llamó diciendo que tenía un problema y yo resolvía. Y pensé en Valeria.
Habría que ver cómo organizamos todo eso antes de que sea demasiado tarde. Ahí estaba la verdad, desnuda y fea. No me veían como madre. Me veían como un activo. Como una cuenta bancaria con fecha de vencimiento. Y en ese momento tomé una decisión que cambió todo. Llamé a Sofía esa misma noche. Sofía, mija, necesito que vengas la próxima semana. Tenemos que hablar de algo importante. Y necesito que traigas al licenciado Herrera contigo. El licenciado Herrera era el abogado de la familia, un hombre serio de unos 50 años que había conocido a Rodrigo desde jóvenes y que me había ayudado con todos los trámites legales de la venta de la tortillería. Sofía llegó el jueves siguiente. Y esa tarde, en mi sala, con una taza de café y sin lágrimas, le conté todo. Todo lo que había callado por años para no causar problemas. Todo lo que había guardado para no hacer sentir mal a Alberto. Todo lo que había fingido no ver para mantener la paz. Sofía escuchaba y lloraba. Yo no lloraba. Ya había llorado todo lo que tenía que llorar. Ahora estaba en otro lugar. Le dije lo que quería hacer. Ella me miró seria, y luego me dijo: Mamá. Llevas toda tu vida dando. Ya es hora de que te cuiden a ti. Y después llegó el licenciado Herrera. Y empezamos a trabajar. Lo primero que hice fue revisar mis finanzas con una claridad que hacía tiempo no tenía. En el banco tenía 840,000 pesos en una cuenta de ahorro, más otros 320,000 en una inversión a plazo fijo. La casa, valuada ahora en 4,5 millones. Y mi pensión mensual de 4,000 pesos, pequeña pero constante. Lo segundo que hice fue cambiar el número de cuenta bancaria al que Alberto tenía acceso para ayudarme con pagos. Sí. Él tenía acceso a una cuenta mía donde yo depositaba 30,000 pesos al mes para gastos compartidos. Gastos que eran básicamente los gastos de él. Ese acceso desapareció esa misma semana. ¿Saben cuándo me llamó Alberto por primera vez en semanas? 4 días después. Mamá, hubo un problema con la cuenta, el banco dice que no tengo acceso. Sí, mijo, lo cambié, dije yo, tranquila. ¿Cómo que lo cambiaste? ¿Por qué? Porque es mi cuenta y mi dinero. Decidí reorganizar mis finanzas. Silencio al otro lado de la línea. Mamá, ¿estás enojada por algo? No, Alberto. Estoy muy tranquila. Solo estoy poniendo mis cosas en orden. Lo tercero que hice fue llamar al licenciado Herrera para modificar mi testamento. Algo que ya tenía planeado desde aquella noche del sobre, pero que ahora ejecuté con detalle y precisión. El nuevo testamento quedó así: la casa pasaría a ser propiedad de una asociación civil para adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Una que yo había conocido meses atrás y que hacía un trabajo hermoso con señoras como yo, señoras solas, señoras abandonadas por sus familias. A Sofía le dejaba la mitad del dinero ahorrado, con una carta explicando mis razones. A Alberto le dejaba un sobre. Un sobre con una carta. Y adentro de esa carta, las palabras exactas que él me había dicho esa noche en la cocina, escritas de su puño y letra porque yo las había copiado mientras todavía me temblaba la mano. Y le dejaba además un recibo. Un recibo detallado, preparado por el licenciado Herrera, de todo lo que yo había dado a Alberto a lo largo de su vida. La universidad. La maestría. Los 2 años de renta. Los 200,000 de la casa. Los 30,000 mensuales durante 4 años. Los regalos de Navidad. Los préstamos nunca devueltos. El total ascendía a 2,140,000 pesos. El licenciado Herrera puso al final una nota legal: esta deuda moral no es jurídicamente exigible. Sin embargo, queda aquí documentada para la conciencia del deudor. Eso fue idea de él. Y me pareció perfecto. Lo cuarto que hice fue buscar un lugar para vivir. No quería seguir en ese departamento pequeño al que me habían trasladado con amables excusas. Encontré, con ayuda de Sofía, un conjunto residencial para adultos mayores independientes en Guadalajara, cerca de donde vivía mi hija. Moderno, con jardines, actividades, médico de guardia, y personas de mi edad que todavía tenían ganas de vivir. Me costaba 12,000 pesos al mes. Lo podía pagar perfectamente con mi pensión y un pequeño retiro mensual de mis ahorros. Me alcanzaba, y me alcanzaba bien. Me mudé en marzo. No le avisé a Alberto.
Alberto se enteró de la mudanza por Sofía, porque yo le pedí a Sofía que se lo dijera. No quería hacerlo yo directamente. Quería que él recibiera la noticia y tuviera que sentarse con ella. La llamada llegó 2 horas después. Sofía me dijo que te fuiste a Guadalajara. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Cómo se te ocurre tomar una decisión así sola? ¿Sola?, pregunté yo. ¿Acaso necesito tu permiso para decidir dónde vivir? No es eso, mamá, es que, es una decisión importante y la familia debería. La familia, lo interrumpí, con una calma que yo misma me sorprendió. Hace 3 meses me dijiste que era una carga, Alberto. Frente a tus amigos, frente a tu esposa. Me dijiste que todos estarían mejor si yo viviera en otro lado. Pues aquí estoy. Viviendo en otro lado. ¿No era eso lo que querías? Silencio largo. Mamá, eso no lo dije así. Si lo dijiste así. Palabra por palabra. Y yo tengo muy buena memoria, mijo. Estaba frustrado, fue un momento, no lo decía en serio. Rodrigo siempre decía que las palabras dichas en un momento de frustración son las más honestas. Que son las que pensamos pero normalmente callamos. Así que gracias por tu honestidad, Alberto. Otra pausa. Luego cambió el tono. Se puso más urgente. Más nervioso. Mamá, escúchame. El licenciado Herrera me llamó. Me dijo que modificaste el testamento. Eso no puede ser, mamá, eso no está bien. Papá siempre quiso que la casa fuera para nosotros, para la familia. Tu papá quería muchas cosas. Una de ellas era que sus hijos me respetaran. Mamá, estás siendo injusta. Yo soy tu hijo. He estado contigo toda mi vida. Sí, Alberto. Y yo he estado contigo toda la tuya también. Aquí tengo el recibo para probarlo. Creo que en ese momento él entendió que el licenciado Herrera le había enviado también el documento. El recibo detallado. Los 2.140.000 pesos. Eso es ridículo, mamá. Eso no es como funciona la familia. Los padres dan a sus hijos, eso es normal. Tienes razón, dije yo. Los padres dan a sus hijos. Y los hijos cuidan a sus padres. Eso es la familia completa, Alberto. No solo la mitad que te conviene. Colgué. Al día siguiente. Vino Valeria al teléfono, con una voz dulce que me helaba la sangre. Esperanza, creo que hay un malentendido, nosotros la queremos mucho, Alberto estaba muy estresado ese día, usted sabe cómo es él. Sí, Valeria, dije yo. Ya sé cómo es. Por eso tomé mis decisiones. Después llamó la mamá de Valeria, una señora que nunca me había dado la hora. Me llamó para decirme que yo estaba siendo dramática y que los jóvenes de hoy tienen mucha presión y que una madre de verdad perdonaría. Una madre de verdad, repetí yo despacio. Interesante concepto viniendo de alguien que crió a una hija que planea heredar el dinero ajeno antes de que su dueña se muera. Esa señora no volvió a llamarme. Después vinieron las amenazas disfrazadas de preocupación. Alberto le dijo a Sofía que yo claramente no estaba bien de la cabeza y que tal vez había que hablar con un médico. Que una persona en su sano juicio no tomaba decisiones tan drásticas. Que el testamento podría ser impugnado si se demostraba que yo no estaba en plenas facultades mentales. El licenciado Herrera había anticipado exactamente eso. Por eso, el mismo día que firmé el testamento, me hice un examen neurológico completo y una evaluación psicológica. Los resultados estaban archivados con el testamento. Memoria excelente para mi edad. Funciones cognitivas intactas. Sin signos de deterioro. Cuando Alberto amenazó con impugnar, el licenciado Herrera le envió copia de esos resultados. No volvió a mencionar el tema. Llevo 1 año y 4 meses viviendo en Guadalajara, cerca de Sofía. Y les voy a decir algo que me cuesta un poco admitir, porque toda mi vida fui una mujer orgullosa de no necesitar a nadie. Nunca en mis 78 años había sido tan feliz. Aquí en el residencial tengo amigas. Amigas de verdad, de las que me llaman para tomar café y no porque necesitan algo. Tengo a doña Carmen, que fue maestra de primaria 40 años y cuenta unas historias que te mueres de risa. Tengo a Rosario, que a sus 82 todavía borda unos manteles que parecen obra de arte.
Tengo a Jorge, un señor viudo de 75 que me enseñó a jugar ajedrez y que me hace reír más de lo que me ha reído en años. Hago ejercicio 3 veces por semana. Un instructor joven, lleno de energía, que nos pone música de los 70 y nos hace bailar entre las pesas. Mis rodillas todavía se quejan, pero ya aprendieron a obedecer. Sofía viene a verme cada semana. Comemos juntas, hablamos de todo, a veces no hablamos de nada y es igual de hermoso. Mi nieta, la hija de Sofía, me llama por videollamada para mostrarme sus dibujos. La vida, a los 78 años, puede comenzar de nuevo. Eso lo aprendí yo. ¿Y sobre Alberto? ¿Qué les cuento de Alberto?